¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Ya nos encontramos por aquí en la recta final de esta serie y pues ando algo emocionado al respecto. Tenía una impresión de que estos temas no iban a ser del interés de muchas personas, pero si bien, pues si comparamos la respuesta a canales más conocidos o lo que sea, pues obviamente aquí estamos hablando de máximo unos cientos de personas, ¿no? Por video. Pero para mí es demasiado, ¿no? Yo tenía una impresión de que iba a haber algunas 10, 20 personas como máximo escuchando esto. Y tenía también esta impresión de que mi historia no fuera tan interesante, ¿no? Porque pues no hay situaciones muy extremas que hayan sucedido en mi paso por la religión. Pero se habla de lo que es más sensacionalista, ¿no? Se habla mucho de los casos de abuso, de fraudes, de suicidios masivos, de gente extremista que mata por sus creencias y a veces dejamos de lado estas otras cositas que no son tan sensacionalistas, no las vemos tan graves y yo pienso que ahí hay un peligro muy grande de no darle importancia a cosas que siempre han estado presentes y yo creo que yo me atrevo a pensar que en todas las religiones. Esas que son más de bajo perfil, ¿no? Que no andan ahí como que siendo muy radicales o manifestándose demasiado. Pero pues sí, hablamos de cuestiones ya a nivel psicológico, ¿no? Sí he llegado a debatir y es como un argumento que de pronto quieran usar contra mí. Es que tú estás traumado con la religión. Y yo, pues sí, tal vez sí. No sé por qué eso sea algo para atacarme, ¿no? O sea, es precisamente la razón por la que tengo problemas con la religión y he decidido llevar a cabo cierto tipo de activismo en contra de ella, ¿no? Yo veo los problemas que ha causado en mí y en los míos, en mi gente cercana, y que muchos de ellos no lo ven igual. Y no es mi interés cambiarles de opinión, pero mínimo que sepan cómo pienso yo y por qué, ¿no? Porque es lamentable que, por ejemplo, yo les confieso y la gente que me conoce de cerca sabe que soy una persona con la que sí se puede socializar, pero a final de cuentas termino hablando de estas cosas, ¿no? Y entre los estragos que ha causado en mi vida la religión, pues es precisamente eso, uno de ellos, ¿no? Que batallo para relacionarme, ¿no? Para relacionarme de un modo saludable con las personas. Cuestiones de las relaciones románticas, cuestiones de las relaciones de amistad. Siempre la religión, cuando era creyente, ahí estaba como jugando un rol protagonista, ¿no? Mi fe antes que mis parientes o que mis amigos o que mis amores, ¿no? Y ahora como escéptico, agnóstico, ateo, lo que como quieran llamarme, pues sigue interfiriendo. No puedo evitar hablar de esas cosas porque es con lo que crecí, ¿no? Es con la información que se llenó mi mente toda mi niñez, mi adolescencia y mi juventud y gran parte de mi vida adulta, ¿no? De lo que llevo de como en esta tierra como adulto. Pues yo sí quiero agradecerles por aguantar hasta aquí, ¿no? Y yo creo que me gustaría que fuera este episodio y otro más, si mucho otros dos, para terminar esta serie de historias de las iglesias, ¿no? Creo que tiene cierta
bueno, si lo estamos haciendo es porque creo que tiene cierto peso y alguien pueda ayudarle, ¿no? A escuchar mi historia. Como lo he platicado por ahí con otras personas, muchos dicen, oye, pues, ¿por qué te arrepientes tanto de tu pasado en la religión y todo eso? Si eso es lo que te hizo quien eres hoy en día. Y creo que puedo estar en desacuerdo. Tengo el derecho de arrepentirme de haber gastado tanto tiempo en eso. Tengo el derecho de lamentarme, ¿no? De haber invertido mi juventud en las cosas de la iglesia y no darme la oportunidad de vivir una vida normal, no haber salido de esa cápsula y precisamente por lo que les comento, es aquí como sincerándome con ustedes, yo batallo, ¿no? Con las relaciones sociales. Y no, la religión no me hizo quien soy hoy. Yo soy lo que soy y estoy orgulloso de lo que soy, a pesar de la vida religiosa que yo tuve. Y apenas hace unos cuantos años, menos de 10 años que yo dejé todo eso y he empezado a conocerme a mí mismo y a crear mi propio propósito, ¿no? Lejos de cualquier dogma, lejos de cualquier creencia, cualquier supuesta palabra de Dios o cualquier idea que un líder espiritual quiera imponer sobre mi vida. Es difícil, es muy difícil despertar un día y reconocer que ya no crees, ¿no? Que ya no crees en Dios, porque Dios pues se suponía lo más importante en tu vida, ¿no? Y es, em, es muy feo también que la gente piense que uno se aleja de la religión porque uno quiere ser libertino, ¿no? O que uno quiere hacer lo que le dé la gana. Cuando en realidad hay muchos principios que yo adquirí no gracias a la religión, sino por medio de ella, que yo quiero mantener, ¿no? Quiero heredarle a mi hija, por ejemplo, ¿no? De ser una persona honesta, de ser una persona íntegra, que no se aproveche de los demás, que no mienta, que no robe, que no daña a los demás, en la medida de lo posible que respete la naturaleza, que respete a los animales y a otros seres humanos, ¿no? Por hacerlo muy general. Pero yo creo que estos principios son muy inherentes al ser humano, no por la religión, no es de que, si no crees en Dios no vas a tener una ética, una moral. No, yo creo que es el Dios en el que se cree se puso ahí porque la gente quiere tratar de entender de dónde viene todo esto. Y yo creo que sí, creo que estos principios son algo mayor a nosotros, ¿no? Como personas debemos respetarlos, debemos perseguirlos. No me importa si tú piensas que son algo objetivo o subjetivo, pero yo creo que es práctico y eso es lo importante, ¿no? Son prácticos para convivir, para poder llevarnos bien unos con otros. Y entonces estas cosas pues sí las quiero mantener toda mi vida y quiero luchar por ellas, pero no creo que vengan de ningún Dios, y menos del Dios de la Biblia, con base en la evidencia, con base en lo que está escrito en ella, ¿no? Yo no dejé la fe cristiana porque me metí a estudiar de filosofía o de ateísmo, o me puse a leer libros de Dawkins o Hitchens, o quien sea, ¿no? Yo a ellos ni los topaba básicamente cuando decidí, y en eso no decidí, no pude evitar alejarme, despertarte un día y decir, ya no puedo creer estas cosas, no puedo seguir creyendo estas fantasías. Y la parte fea, lo que muchos no entienden es que hay un espacio en tu vida muy grande que antes llenabas con una creencia, con un Dios, ¿no? Con esta fe. Y cuando dejas de creer en él, eso no significa que ese vacío se va a llenar automáticamente con algo real. Entras en una etapa muy,
difícil, ¿no? Muy oscura. Y es algo en lo que a la fecha les puedo decir que sigo trabajando en remediarlo, ¿no? Si es que se ha de llenar con algo más o se debe cerrar como una herida y sanar. Y muchos piensan que uno se aleja porque uno está enojado con Dios, pero yo no puedo estar enojado con alguien en quien no creo. Yo estoy enojado conmigo mismo. Estoy enojado con los años que yo de iniciativa propia decidí estar en las iglesias. Y bueno, no me culpo tanto como eso, sino que pues yo creía sinceramente y era muy natural para mí estar ahí. Pero sí es como un lamento, ¿no? De decir, ojalá y hubiera sido más, despierto, ¿no? Más crítico. Y creo que tiene sentido plantearlo con las palabras que lo planteo, porque me he topado muchos jóvenes, ¿no? Que desde los 15, 16 ya están muy metidos y muy adoctrinados y muy programados para estar haciendo proselitismo y estar predicando. Y la cuestión es de que yo no veo lo que ellos piensan que tienen como que, yo tuve una experiencia personal con Dios. No, las palabras que repiten son exactamente las mismas, son como discursos repetidos, ¿no? Que, por ejemplo, si tú vas a un restaurante de franquicia, pues te van a atender del mismo modo, ¿no? Te van a hacer las mismas preguntas, te van a ofrecer los mismos paquetes, etcétera. Entonces, yo sí me lamento de todo ese tiempo que pasé en la religión así, ¿no? Fue como por el año 2001, creo, más o menos, como en el 2001, que yo dejé la iglesia esta no denominacional y vine a caer a otra, ¿no? Porque les digo, había este patrón en tanto en mi familia como en mí de ir cada vez dejando las iglesias más conservadoras y más fundamentalistas y yéndose a las más liberales. Y esto te está diciendo que a lo mejor tu mismo ser te está llevando a la libertad, ¿no? Te está diciendo, es que esto es demasiado dogma, esto es demasiado fanatismo y buscas algo donde no haya tanto y tanto y tanto y al último dices, es que a final de cuentas no debería estar en la iglesia. En la iglesia no denominacional, una de las razones que me terminé convenciendo que no debería estar ahí fue precisamente el pastor de la iglesia. Y muchos dicen, es que puedes tener tu vista puesta en Dios y seguir yendo a la iglesia y el pastor comete errores y bla, bla, bla. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, dentro de esa perspectiva cristiana, hay un tipo mandamiento, ¿no? Hay de parte, creo que de Pablo, donde dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, entonces por eso el cristiano sigue buscando iglesias, ¿no? Y también hay por ahí un verso donde dice que te debes sujetar a tus pastores, ¿no? No me acuerdo si dice algo de que Dios, esos son los que Dios puso ahí, no sé, por alguna razón. Ya no me acuerdo, hace mucho que no leo la Biblia desde con esos ojos, ¿no? Con esos ojos de cristiano. Pero yo decía, bueno, si yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor piensa y yo creo que sus motivaciones para pastorear una iglesia no son honestas, pues yo qué estoy haciendo aquí, porque sigo como contendiendo, ¿no? Con esto. No tenía sentido, entonces pues fue fácil alejarme después de 2 años en esa iglesia. Y les platico que llego con estos conocidos que yo ya había conocido en Albuquerque, Nuevo México, que tenían un ministerio en español dentro de las iglesias Calvary, y ellos abrieron aquí en Cuauhtémoc una misión. Y aquí, bueno, no sé si ellos usaban esa palabra, pero vale la pena mencionar algo, que yo creo que todos aquí en México sabemos, ¿no? La cantidad de iglesias de tantas denominaciones, ¿no? Que existen, o sea, es como, a veces me he cuestionado, digo, ¿habrá más licorerías o habrá
o habrá más iglesias aquí en Cuauhtémoc, por ejemplo. Y no que haya una correlación, ¿verdad? O tal vez, tal vez sí la haya, ¿no? Pero es demasiado. Y todavía se me hace muy gracioso de parte de cristianos norteamericanos que piensan que como, no sé cómo nos perciben a los mexicanos, como tal vez como una tribu de aborígenes que nunca ha escuchado, que no conoce la civilización, ¿no? Y nunca ha escuchado el evangelio, ¿no? Ellos también piensan que tienen que venir y poner misiones y predicar y etcétera, ¿no? Pero bueno, pues algo así era esta iglesia, pero lo que sí es que era liderada por gente de aquí de Cuauhtémoc, gente mexicana, que en esa, de todos modos no significaba que los norteamericanos no dejaban de venir a viajes misioneros, ¿no? Pero bueno, pues yo llego ahí y me gustó mucho porque pues nuevamente un saltito más dentro de la informalidad y los dogmas y no sé, formalismos, la religiosidad, todo eso. Al pastor no se le hablaba como, no se le denominaba pastor, le hablábamos por su nombre. Este, am, por ejemplo, a los líderes, perdón, me distraje poco acá con el celular, es que me estaban mandando unos mensajes que parecían importantes, pero no. Entonces les platico que pues llegando a esta pequeña congregación ahí más moderna, más alivianada, ¿no? Donde no había tanto formalismo, no se le llamaba pastor al pastor, se le hablaba por su nombre, el líder de alabanza, pues no andaban ahí con sus trajes, sus corbatas, o sea, vestidos normales con el diario, ¿no? Y ahí con una batería y una guitarra acústica se aventaban la alabanza y pues se veía chido y estaba muy relajado el ambiente, muy ameno, ¿no? Y algo que a mí me atrapó, pues que ya los conocía yo que tenían esta práctica, pero que dije, bueno, pues vale la pena, es el estudio de la Biblia verso por verso, ¿no? Porque dijeron, no, pues nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, dice uno, como dentro de un pensamiento cristiano, dice uno, ok, pues aquí no están dejando de lado nada, no están agarrando los pasajes que más les convienen o más les acomodan, pues no le están huyendo, ¿no? A la verdad, porque bueno, uno como creyente piensa que la Biblia es la verdad, ¿no? Pero bueno, entonces yo luego llego y le digo al pastor, oye, pues no me acuerdo si después de unas 2 veces o tres de estar ahí asistiendo, ahí aquí le digo que se requiere, ¿no? ¿Qué se requiere para ser miembro y de la iglesia, ¿no? Y me dice, pues nada, venir. Y órale, pues qué alivianado, ¿no? Entonces yo seguí yendo y luego me involucré, no recuerdo si en la música, luego, pero sí en me acuerdo que me dieron la clase de los adolescentes. O sea, yo era el maestro de Biblia de los adolescentes, ¿no? Yo tenía para entonces unos 20 años y yo ya era maestro de adolescentes, ¿no? Yo acaba de salir de la adolescencia, pero bueno, así estaba ya de metido en la Biblia y en esas cosas, ¿no? Y sí, pues ahí hice amistad muy padre con los chavos de ahí de la iglesia y todo. Algo importante que sucedió durante ese tiempo es de que yo conocí a quien fuera mi esposa después, quien es la mamá de mi hija, pero pues ella no era creyente, no me acuerdo que platicábamos de esas cosas y ella tenía una onda así en sus creencias una onda medio panteísta, ¿no? De que decía para ella todas las cosas eran Dios, ¿no? Y yo le decía, mira, todavía no éramos novios, pero ahí andábamos viendo a ver qué onda. Le dije, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia aquí los miércoles y los domingos, y pues yo no te voy a exigir que vayas conmigo si empezamos una relación y todo. Nada más sí te voy a pedir que respetes que yo creo y que esos días y a tales horas pues allá voy a andar. Y para ella era una cosa así de que, pues está bien. Al contrario, hasta empezó a acompañarme, ¿no? Pero previo a formalizar la relación con ella, ¿no? De que,
Me acuerdo que ya me gustaba y estábamos quedando. Entonces yo hablé con el líder de, pues es que hay sus jerarquías en las iglesias, hasta en las más informales, ¿no? O sea, había un líder de jóvenes y era mi líder, que yo era líder de los adolescentes, algo así, no me acuerdo. Entonces le dije, oye, pues es que conocí una chava y a lo mejor voy a empezar a andar con ella. Y creo que platiqué hasta con su esposa y la esposa me llegó a decir, no, pues dice, no, piénsalo muy bien y que eso en tu vida te puede traer te puede afectar y lo que sea. Y porque ella no era cristiana, ¿no? Para ellos era muy, y para mí era muy importante también, pero pues en ese momento conocí a esta chica que me movió el tapete y pues no era, no, a veces no se manda, ¿no? Sobre los sentimientos. Yo, ok, pues es que lo más probable es que iba a andar con ella. Y luego, no, pues es que si te llegas a casar con una mujer que no es cristiana, oye, espérame, le digo, pues es que andamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Es una cuestión del cristianismo muy, bueno, a mí me parece muy arcaica, ¿no? Ahí tienen derecho a pensar como quieran, pero que el noviazgo no es más que una transición para ya casarse, o sea, para ellos si una persona anda, bueno, dos personas andan de novios, pues es porque se van a casar. Entonces, pues así, y así quedó el rollo. Entonces este líder me dijo, no, pues es que si llegas a andar con ella, pues sí te vamos a disciplinar, o no me acuerdo qué palabra usó ahí, te vamos a quitar tu cargo ahí de maestro de los adolescentes. Y yo, ok, pues ni hablar. Y así se quedó. Y sí, le dije, ¿sabes qué? Pues ya no más para avisarte que te vas buscando otro maestro de los adolescentes, porque pues yo no, yo ya ando con esta chava y así. Y me acuerdo que me tiró un sermón, pero de lo más incómodo. Para mí fue así como, o sea, ya, no me interesa estarte escuchando, ¿no? Porque sí empezó a sacar la Biblia y los pasajes que siempre usan los cristianos para este tipo de creencias, ¿no? Como que no te debes unir en un yugo desigual con los incrédulos o sea, es como, para mí ese pasaje me causaba conflicto de que, o sea, que a final de cuentas somos como bueyes, ¿no? Somos como ganado que se usa para surcar la tierra, somos como esclavos, somos como labor, somos, no sé, propiedad. Había algo ahí que a mí no me cuadraba, ¿no? Que se usaran esas analogías. Eso es bíblico. Y sí se usa mucho pues, para el matrimonio y esas cosas. Pero yo, bueno, pues está bien, luego tú lo interpretas de ese modelo. No, es que no lo interpreto yo así, así es lo que dice la Biblia y todo. Y para mí ese momento fue como una aceptación de que toda esta apariencia, ¿no? De que ahí eran menos formales, que eran más alivianados, que no había tanto dogma y todo eso, pues no era más que eso, una fachada, ¿no? Donde dice, miren, miren, nosotros somos muy alivianados, somos muy cool, pero al final de cuentas son una religión igual que todas, ¿no? Había algo muy interesante de ellos que me agradaba mucho y yo creo que a todos nos ha tocado estar en una iglesia y la mayoría de las iglesias tienen estas tácticas de manipulación, ¿no? Donde para recoger los diezmos y las ofrendas, pues se hace pasar un plato, ¿no? Y ahí uno tiene que echar los billetes y las monedas, ¿no? Hay otras iglesias donde hay una hora durante el servicio donde todos pasan y dejan ahí su ofrenda en un plato que está ahí al frente, una caja. Y pues hay como que este control ahí, esta manipulación psicológica. Pero lo que tenía esta iglesia era de que ellos tenían unas cajas en la entrada y lo dejaban así como a criterio, ¿no? Así de que, no, pues el que quiera, ahí están las cajas y ya, no había una hora así como para presionar psicológicamente. Pero claro que estamos hablando de una iglesia donde, hasta donde yo tengo entendido, se sostenía pues gracias a los norteamericanos, ¿no? De que estaban ahí enviando este recurso constantemente. Pero bueno, pues volviendo al otro tema, pues sí tuve mi bronquilla ahí con el líder de los jóvenes y me quitaron el cargo, yo lo entendía, digo, está bien. Para ellos era un mal ejemplo el que yo estaba dando porque tenía una novia que no era cristiana. Este, yo pienso que ahorita en la mente de ellos, tal vez yo me he alejado de Dios desde entonces porque precisamente
empecé esa relación, ¿no? Cuando lo que ellos no, tal vez nunca vieron es de que ella y yo, ella siempre me apoyó en todo eso, empezó a ir a la iglesia conmigo, nunca dejó de asistir, después ella como que se convirtió al cristianismo también, al menos por un tiempo. Y incluso cuando yo ya me alejé de la fe, pues ella me apoyó y dijo, no, pues te entiendo, a veces yo tengo mis dudas y bla, bla, bla. Casi nuestra vida espiritual era como muy de cada uno, ¿no? Sí, ese matrimonio, pues después de muchos años terminó en divorcio y porque tuvimos nuestros problemas y todo, pero yo sí considero que no tuvo nada que ver la religión. No puede uno evitar pensar, ¿no? Y considerar y decir qué fue lo que hice mal, qué fue lo que ella hizo mal, lo que hicimos mal los dos. Pero la religión, según yo, hasta donde yo he tratado de analizar, pues no fue un factor así determinante, ¿no? Em, lo que sí afectó la religión fue durante el noviazgo, ¿no? Porque yo era una persona muy, muy insistente, ¿no? Siempre estaba como predicándole y diciéndole, a pesar de que ella iba a la iglesia conmigo, como que yo tenía esta inquietud de que ella confesara que ya creía y todo, porque pues para mí esto es algo que sí está muy mal, ¿no? Como tener este miedo, ¿no? De que la gente que tú amas y la gente que te importa, eh, tener este miedo de que un día va a terminar ardiendo en las llamas del infierno por la eternidad, pues esto no es nada saludable, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los cristianos todavía creen en esas cosas. Yo sé que hay ramas del cristianismo que no creen esas cosas, pero todas las iglesias que yo estuve y todas diferentes unas a otras, unas más conservadoras, unas más liberales, todas tienen esta creencia. Se los puedo decir que hay un infierno. Claro que está mal interpretado porque la Biblia habla de un infierno, que el infierno en sí pues es sepulcro, es el lugar a donde van los muertos. Es todo lo equivalente al Tártaro y al Hades y al Gehenna, el Averno, el Seol. Claro que hay muchas creencias que dicen, no, pues el Seol es otro y que el seno de Abraham y que el paraíso y que o sea, hay cada creencia y cada cosa que se puede deducir de la Biblia y todas están justificadas. ¿Por qué? Porque pues, la Biblia está llena de contradicciones, simple y sencillamente, porque fue escrita por hombres que tenían sus alucinaciones ahí, sus ideas febriles, ¿no? Pero sí, el infierno pues es el lugar donde van los muertos, pero también habla por ahí Apocalipsis de un lago de fuego, donde el humo del tormento de los que están ahí sube por los siglos de los siglos, etcétera, ¿no? Entonces hay un miedo muy irracional, pero basado en la Biblia, del creyente de que sus seres queridos pues van a arder por la eternidad. Entonces, hay un anhelo auténtico, ¿no? Y había en mi parte, así como, pues la gente que a mí me importaba que creyera lo que yo creía, porque a final de cuentas, uno no acepta que lo que uno tiene es una creencia, no es una opinión, no es una postura. Uno dice, es que esto es la verdad, porque la Biblia se declara como verdadera y Jesús se declara como la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces son declaraciones muy extremas que se quedan ahí grabadas a un nivel consciente, ya ni inconscientemente, sino que uno dice, sí, la Biblia es la verdad. Entonces, pues uno quiere que todos la crean para que no se vayan al infierno, ¿no? Y yo era muy insistente con mi novia, con mi pareja en ese entonces. Y ella, sí, hay algo que yo le agradezco de ese tiempo cuando éramos jóvenes, que un día me dijo, me paró el rollo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues es que a ti qué te importa si yo un día en mi soledad le oro a Dios y le pido que entre en mi corazón y todo, pues es algo mío, muy personal, tú no tienes por qué meterte ahí. Y para mí fue una aceptación difícil de decir, oye, sí es cierto, pues es que cada quien su vida. Pero ella siempre fue conmigo a la iglesia. Y me acuerdo que una vez este, este líder de jóvenes nos invitó a comer a su casa.
A mí, a mi ex esposa, que era mi novia entonces, a mi hermana y al novio de mi hermana, quien es su esposo ahora. Y sí, pues vamos como amigos, ya en plan de amigos todos. Entonces en lo que estábamos ahí comiendo, y me dijo enfrente de todos que quería volverme a invitar a dar clases a los adolescentes. Entonces para mí fue muy incómodo, ¿no? Y muy hipócrita también de su parte, porque pues la razón por la que me habían sacado de ahí es porque yo tenía una novia que no era cristiana. Entonces le dije, no, pues ahí lo voy pensando y luego platico contigo. Pero ya después ya hablé con él a solas y le dije, ¿sabes qué? Le digo, no veo por qué me estás invitando otra vez a dar clases de la Biblia a los adolescentes. Si la razón por la que me quitaron el cargo es porque yo tenía una novia que no es cristiana y yo todavía, ella y yo todavía somos novios. Y lo, no, pero pues es que hemos visto su constancia en la iglesia y ella que está asistiendo. Y le digo, ¿y tú cómo sabes que ella es creyente? O sea, ella viene conmigo pues porque soy su novio, o sea, no es porque ella sea creyente, o sea, la situación es la misma. Y sí se lo dejé muy claro, ¿no? Que pues para mí no era una hipocresía de parte de ellos. Yo había aceptado esa disciplina y entendía sus razones como creyente. Yo decía también, bueno, tienen sus razones para quitarme, ¿no? De ahí de ese puesto, pero no había razón para regresar. Y así siguieron unos años. Ellos dejaron el salón que rentaban porque consiguieron un terreno muy grande. Acá en una colonia sin pavimento ni nada, pero pues muy grande el terreno, ¿no? Entonces empezaron a hacer una iglesia muy bonita y cosa curiosa que una iglesia de dos plantas, ¿no? Y ahí también hicieron unos dormitorios para cuando venían los norteamericanos, ¿no? Este, porque era muy importante las visitas de los norteamericanos, siempre venían y dejaban un billete, es lo que tengo entendido, no me consta, pero bueno. Fue un tiempo muy raro porque, bueno, ahorita me voy a meter allá. Lo que sí les puedo contar es que con el tiempo después pusieron una rampa para patinetas, ¿no? Y después hicieron una cafetería dentro del mismo terreno de la iglesia. Entonces empezó a sentir una vibra muy, pues muy gringa, ¿no? Muy norteamericana, porque la iglesia de Albuquerque, que les he contado anteriormente, donde iban miles de personas, pues básicamente tiene esa vibra, ¿no? De como de un club, como, como donde se va a socializar, ¿no? O sea, es para cristianos y sí, van y cantan y oyen de la Biblia y lo salen y ahí andan los chavos patinando y pues de ahí van a la cafetería, a la librería, se compran sus libros, su música cristiana y todo, como darles todas las comodidades para que estén a gusto, ¿no? Bueno, no tiene nada de malo. Pero el venir a hacer eso aquí a Cuauhtémoc, en las afueras de la ciudad, pues estaba muy fuera de la realidad, ¿no? Porque me acuerdo que, pues les digo, no había ni pavimento, no había en esa zona donde estaba la iglesia, o está todavía, creo. No, ya ahorita pues ya está ya hay más progreso, ¿no? Ya hay pavimento y todo eso. Pero en ese entonces, pues no, apenas si pasaban los camiones por ahí. Entonces no había chavos con patineta, entonces no había quien usara la rampa para empezar. Y llegaban los chavos con sus bicicletas y no los dejaban usarlas porque, porque pues las bicicletas iban a raspar el concreto, ¿no? Pues el caso es de que ya más o menos saben cómo está la vibra de la iglesia, ¿no? Como algo muy, muy agradable. Yo me acuerdo que invitaba a mis amigos ahí, y una vez un amigo mío que pues él era todo adolescente, pues no le tocó estar acá arriba en el servicio con los adultos, le tocó estar en una clase con los adolescentes, los jóvenes. Y saliendo, le pregunté, ¿qué? ¿Cómo estuvo ahí la clase? Nada, dice, nos estuvieron hablando de puro fútbol. ¿Cómo que fútbol? Y lo, sí, nomás de eso hablaba el maestro. Y yo sí le dije, oiga, pues, mi amigo sin ser creyente, no sé, pues si yo vengo a la iglesia es porque quiero escuchar de Dios, que me hablen de Dios. Y nomás me están hablando de fútbol, pues eso no me interesa. Y sobre todo que este chavo, pues metalerillo y todo el chavo, entonces pues dice, no regresó y yo no lo pude culpar. Y me tocó invitar a un amigo del trabajo también una vez y se quedaba dormido ahí en las predicaciones porque
Ahí sí les digo, no había gritos, no había extremismo y así, era muy, sí, muy ameno todo, muy bonito, ¿no? Pero bueno, pues me acuerdo también que, como les digo, había cafetería y socializábamos saliendo de la iglesia. Me acuerdo también que en cierto momento, pues por ahí nosotros, me acuerdo mucho de mi hermana y yo porque traíamos esta inquietud de que ya llegaran al libro de Apocalipsis, porque le digo, la Biblia se estudiaba verso por verso, entonces leíamos unos cuantos capítulos cada domingo, cuando no eran muy extensos, a veces menos, ¿no? Entonces, pues ya mero llegamos a Apocalipsis. Entonces ya casi cuando llegábamos a Apocalipsis que íbamos a estudiar, porque pues para mí era un libro fascinante, ¿no? Todo el imaginario de las criaturas y las profecías, el fin del mundo, el Armagedón y todo eso, pues a quién no le iba a interesar, ¿no? De pronto el pastor sintió de parte de Dios, ¿no? Que tenía que empezar a hablar de otras cosas. No, pues sí, vamos a estudiar Apocalipsis, pero después, primero vamos a estudiar vamos a volver al libro no me acuerdo, el Evangelio de Juan o de Isaías, o no me acuerdo. ¿Qué libro? Pues ahí vamos otra vez. Y muchos domingos se llevó en eso y lo bueno, ahora sí se supone que vamos a estudiar Apocalipsis, ¿no? Pues no, de pronto, o sea, él sintió en su corazón que tenía que empezar a dar pláticas así de paternidad, los padres y los hijos, y nosotros, oye, ¿por qué le estás huyendo al último libro de la Biblia? Yo creo que hubiera sido saludable que él pudiera aceptar que no estaba preparado para hablar de esos temas porque son muy complejos, ¿no? Son muy difíciles. Entonces, eh, pasaron meses, estuve ahí hablando, dando pláticas familiares. Y ya era como que nosotros ya empezábamos ahí a sacarnos de onda, ¿no? Me acuerdo también que ya cuando llegó Apocalipsis y que ya no lo pudo dar más la vuelta, empezó. Entonces leía los pasajes y cuando se topaba con algo muy controversial o algo muy grotesco, muy difícil de explicar, muy intrincado, pues nada más decía cosas como, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo, y luego ya seguía leyendo, o sea, no explicaba nada. Entonces ahí fue como también abrir los ojos y decir, es que este vato ha estado haciendo eso todo el tiempo, incluso en pasajes muy difíciles de la Biblia. Y hablemos del Antiguo Testamento, donde se habla de genocidios, de violación, de esclavitud y muchos sacrificios humanos, etcétera. Muchas de estas cosas, no solamente narradas porque sucedían y estaban mal, sino como respaldadas por el Jehová, ¿no? El Dios Jehová de esos escritos. Pues básicamente hacía lo mismo. Es que estas son cosas muy profundas de Dios, decía. Y me acuerdo que tenía una costumbre de decir, es que estas son las áreas grises, ¿no? De la escritura, donde nosotros nunca vamos a saber. Y a mí siempre se me hizo algo muy tonto y muy mediocre de parte de los cristianos, decir, sí, es que la Biblia es la palabra de Dios y toda la escritura es útil para enseñar y redarguir y para instruir en justicia. Y es lo que Dios quiere, pues que tú sepas de él, ¿no? Te está diciendo, pues sí, sí, entiendo ese concepto que dicen los creyentes, es que Dios es como un gran océano y tu mente es como un charco donde no cabe todo el océano. Ok, perfecto, pero ¿qué es lo que tu Dios quiere que yo sepa, ¿no? De él. Pues aquí está en la Biblia. Ok, vamos a hablar de la Biblia nada más. Hablemos nada más de la Biblia. ¿Por qué esto y esto otro? No, no sé, es algo profundo, es algo oscuro, es un área gris. Entonces, pues, ¿para qué la puso Dios ahí si supuestamente él inspiró ese libro, ¿no? Pues así nos pasó con Apocalipsis. Y nunca aprendimos nada de él ya en cuestiones de profecía, que para mí era un tema muy fascinante, ¿no? Yo creo que todavía hasta la fecha, nomás que ya lo veo desde un punto de vista mitológico y literario, ¿no? No como entonces que yo sí creía de todas estas cosas. Pero bueno, me acuerdo que también así como algo medio relevante que pasó en ese tiempo es de que
Unos 2 años que de lo que estuvimos en esa iglesia, yo dirigí la alabanza, ¿no? Fue una cosa así como musicalmente, pues fue de mucho, mucho progreso. Este, mm, claro que yo trataba de adaptarme porque pues a mí me gustan mucho las guitarras distorsionadas, lo estridente y todo. Y ahí yo trataba de, no, pues vamos a hacer algo más solemne y todo eso. Y aún así había gente que se quejaba, que se les hacía muy ruidoso la alabanza y todo, pero pues lo bueno es que eso sí tenía el pastor, que, que no hacía caso de esas personas, ¿no? Que se quejaban y todo eso. O sea, decía, no, tú síguele y todo bien. Este, ahí hubo esa libertad, ¿no? De pues, no sé, pues de desarrollar ese talento un poquito más. Había ocasiones en las que sí, la música, el estar cantando a Dios y todo eso me conmovía mucho y a veces se nos salían las lágrimas ahí en la música y todo. Eran experiencias que uno interpreta como espirituales, ¿no? Como, la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es algo muy gracioso porque si realmente la gente creyera que Dios es omnipresente, pues la gente entendería que Dios está en todos lados, en todo momento, ¿no? Eh, y llegan a la iglesia porque piensan que es la casa de Dios, entonces como que Dios está más presente ahí o como y con la alabanza y con la música todavía piensan que hacen descender todavía la presencia de Dios, entonces no estaba Dios ahí al principio, es como lo que les platicaba de la otra iglesia anterior donde iba que incluso pensaban que lo podían espantar, ¿no? Si así si tronaban un chicle o hacían ruido en los momentos más solemnes, pero bueno. Pero estuvo interesante. En ese entonces, pues también con mi ex esposa, bueno, que éramos novios, mi hermana y mi cuñado empezamos una banda de como tipo new metal, ¿no? Pero claro, éramos cristianos y tocábamos metal, pero metíamos letras cristianas, no para la iglesia, no alabanzas, sino que trajera un mensaje, ¿no? Para la gente que nos oyera. Y empezamos a armar toquines, con otras bandas cristianas y salir a los parques y todo eso. Y se empezaron a acoplar chavos de otras bandas que no eran cristianas. Oye, pues nosotros queremos tocar ahí con ustedes. Empezábamos con los puros amplis, ¿no? Así, las baterías sin microfonear ni nada. Y se ponía muy chido. Ya después con el tiempo en gobierno nos empezaron a apoyar con sonido, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que al principio pues todo tonto, ¿no? Y llegaba y yo iba con el pastor y, ¿cómo la ves? Pues es que estos chavos que no son cristianos quieren tocar en nuestro evento. Afortunadamente pues él era un poquito más open mind y decía, no, pues Simón, está bien, invítenlos y sirve que ellos los escuchan a ustedes y todo. La cuestión es de que ya fue, yo creo, la primera etapa de mi vida en que yo empecé a experimentar la música fuera de un entorno cristiano, ¿no? Y que la música empezó a conmoverme por sí sola, por lo que es, por el arte, ¿no? Y escuchar chavos ahí tocando, pues mal tocado, bandas ponquetas y de covers de heavy metal y lo que sea, pero escuchar gente fuera de toda esta ceremonia, ¿no? del cristianismo, cantando canciones que querían cantar y con las letras que ellos querían decir y dar los mensajes que ellos querían dar, pues fue una experiencia muy interesante para mí, que empecé a vivir, que les gusta, yo creo como mis 22, 21, 22 años de edad y ese tiempito que tuvimos esa banda, pues conocí mucha gente que hasta la fecha sigo tratando y de pronto todavía coincidimos en este tipo de ambiente, ¿no? Pero dije yo, oye, muchas cosas que se viven en la iglesia son, pues básicamente el efecto de la música en la psique, ¿no? En lo que sea. Uno quiere atribuirlo, sí, Dios tiene algo grande para mi vida, qué bendición, pero en realidad la música tiene ese poder por sí sola, ¿no? Por eso alrededor del mundo suceden cosas como tribus, ¿no? Africanas que entran en trance ahí nada más de estar tocando los tambores, ¿no? La música tiene un efecto muy, muy interesante, ¿no? De hacernos acceder a partes de nuestra conciencia
que no sabíamos que estaban ahí. Yo creo que la música por sí sola pues lo logra sin necesidad de estarle bañando de religiosidad y todo eso. Pero bueno, esa banda duró como unos 5 años, y nosotros seguíamos en esa iglesia. Mi hermana, bueno, en ese entonces también yo me casé con mi novia y nos casamos ahí en esa iglesia. Ahí hicimos la ceremonia, hicimos la fiesta y todo. Trajimos una banda de ska de Chihuahua. También cristianos los chavos, pues tocaban muy, muy perro. Y y ahí hicimos nuestra boda y me acuerdo que muchos de mis familiares pues fueron a la boda y nomás comieron en friega y se fueron porque pues les asustaba la música, ¿no? Pero bueno, mi hermana se casó con su novio de entonces, por esos años también. Y tiempo después, ella y su esposo tuvieron algunas diferencias ahí con la iglesia y ellos salieron. Y nosotros seguimos un tiempo. Entonces, lo que pasó después de esto es de que ya yo tenía un trabajo estable, teníamos una casa, teníamos nuestro carro, etcétera, ¿no? Teníamos una vida más o menos armada, ¿no? Ya después ¿qué sería? Como unos 4 años de matrimonio, decidimos ya tener hijos, ¿no? Y fue cuando mi ex se embarazó de mi hija, con quien vive conmigo ahora. Entonces, estamos hablando ya de como por el 2011. En ese entonces, embarazada. Bueno, no. ¿Cómo estuvo? No me acuerdo si ya estaba embarazada ella y yo tuve un problema muy grande en un trabajo que tenía entonces donde ya tenía años trabajando. Era una central de alarmas y tuve unas diferencias ahí con el patrón y nos gritamos de cosas y pues yo salí de esa compañía. Y mi esposa entonces pues también tuvo así unos meses después un problema con su patrón y nos quedamos desempleados los dos. Este, entonces, ¿qué hacemos? Y sacamos un préstamo y empezamos un negocio, ¿no? Ya para entonces pues ya los dos pintábamos, hacíamos ahí cositas de arte, artesanías, etcétera, ¿no? Entonces decidimos empezar un negocio que pues donde vendíamos todo eso. Pero no nos estaba yendo muy bien y la iglesia nos quedaba muy lejos. Entonces, dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Pero había también una cuestión para ese entonces, que estando ahí en la iglesia, asistiendo, y de pronto que empezamos a escuchar los sermones y los sermones eran los mismos, repetidos, y era todo muy formulario, y la gente ya nada más se juntaba porque de ahí se iban a comer a la cafetería, y todo muy bonito, muy padre, muy agradable. Volteamos hacia atrás, y al menos yo ya tenía 10 años en esa iglesia. 10 años que se pasaron volando y que estando ahí dije yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que tanto tiempo haya pasado? Y me cayó la realidad como un balde de agua fría, de decir, aquí no he hecho nada con mi vida. Incluso fue en ese entonces cuando mi cuñado salió y él considera, él no duró tanto tiempo en esa iglesia como yo. Pues decía, el tiempo que estuve fue una pérdida de tiempo. Y esa frase para mí fue muy pesada, ¿no? Muy difícil de digerir, porque yo creo que me llegó y dije, yo también estoy aquí perdiendo mi tiempo, pero no lo podía aceptar, ¿no? Es muy difícil ver hacia atrás en tu vida y darte cuenta que te has invertido tanto, ¿no? Física, emocionalmente, en cuestiones de tiempo, de dinero, de esfuerzo, por algo que no significa nada. Entonces, por eso yo creo que muchos siguen ahí, ¿no? Siguen metidos en la religión, en una fe, porque se niegan a aceptar que todo lo que han invertido y todo lo que han pasado de su vida en eso no tiene ninguna relevancia. Es lo mismo que le pasa a muchas personas que se meten en los esquemas piramidales, ¿no? En las redes de mercadeo,
O en relaciones tóxicas, ¿no? Donde dices, pues es que ya tenemos tanto tiempo juntos, no lo puedo echar a perder así como así. Y seguimos ahí pudriéndonos, ¿no? Y desperdiciándonos. Para mí fue doloroso aceptarlo. Y yo creo que más bien que sí fue cierto, ¿no? Que ya no podíamos estarnos costeando la gasolina para ir. Primero dejamos el grupo de alabanza porque pues se debía que estar yendo a ensayos y luego estar yendo pues al servicio. Dejamos primero eso y después dejamos de asistir a la iglesia sin tener problemas con nadie, personalmente. Pero sí fue como mirar hacia atrás y decir, oye, estamos aquí hipnotizados, ¿no? Por este asunto. Fue difícil aceptarlo. Y pues bueno, dejamos de ir a la iglesia. Y de ahí empezó una etapa un poquito diferente en mi vida, que luego les contaré más adelante.